Bienvenidos a Conexión INDE. Hoy venimos a hablar sobre lo que es una de las empresas muy importantes que tiene el INDE. Y hoy nos acompaña un invitado de honor que es el ingeniero Juan Carlos Fuentes. Bienvenido. Y cuéntenos, hoy venimos directamente a preguntarle ¿qué significa para usted LG? Gracias, Néstor, muy amables por la invitación a conversar con ustedes en este espacio y poder tocar este tema, principalmente de la EG, que es la empresa de generación de energía eléctrica del INDE. Es una de las 3 empresas misionales de la institución, la cual fue creada en el año 97. Posterior a la creación y aprobación de la Ley General de Electricidad en el año de 1996. Muy bien, ¿y cómo ha sido ese cambio en esos momentos del LG de ese tiempo a este tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando? Definitivamente hay una evolución tanto en los componentes ambientales, tecnológicos, operativos, de generación. Hay normativas que cada vez se van implementando. Nos regimos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como el ente regulador y el administrador del mercado mayorista como el ente operador de todo el sistema. Entonces sí tenemos un cambio, una transición, llamémoslo así, hacia una generación cada vez más sostenible y procurando siempre el uso eficiente de los recursos naturales, renovables para la generación energética. Detrás de cámaras usted me comentaba que ya lleva 17 años trabajando aquí en el INDE y cuéntenos cómo ha sido ese camino que ha tenido usted dentro de LG, que usted tiene muchas funciones dentro de esta. ¿Nos puede contar sobre qué es lo que usted realiza? Sí, afortunadamente pues ya son casi 17 años de pertenecer a la empresa de generación de energía eléctrica. Ingresé al departamento de hidrología en el año 2008. En ese tiempo las principales funciones eran la hidrología operativa. La EG y el INDE como tal tenemos en Guatemala existen 2 redes estatales de monitoreo de variables meteorológicas e hidrológicas. Una red la tenemos nosotros como INDE y la otra red la tiene el INSIBUME. Entonces las principales funciones mías al inicio fue la administración, la supervisión, operación de la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas que están instaladas en las cuencas de interés para la institución. Ahora bien, estas redes de estaciones son vitales, son sumamente importantes porque son las que nos proveen de datos, de información, tanto información histórica como en tiempo real, que nos permite a nosotros como planificadores del recurso hidráulico poder estimar el comportamiento de este recurso, tanto de forma espacial dentro de las cuencas, como temporal. Entonces esas fueron mis principales funciones, la parte de hidrología operativa, la proyección también en cuanto a poder hacer prospecciones y determinar qué cantidad de recursos vamos a tener disponible en un corto, mediano y largo plazo, acorde a las condiciones de la cuenca, del territorio y al comportamiento en las condiciones atmosféricas globales. Muy bien, y en ese sentido, ¿cómo es que se inicia la generación de energía eléctrica en Guatemala? Sí, la generación de energía, podemos decir los primeros datos a partir de 1880, en esa década, donde se creó la primera planta, de la cual se tienen registros, que es la planta El Zapote, ubicada al norte de la ciudad capital, y que en ese tiempo suministraba en ese sector
de ahí data. Luego en la siguiente década, 1890, ya se crea la empresa de energía eléctrica de Guatemala, la EXA, en ese tiempo. Ya luego en el nuevo siglo, en 1927, para darle un dato más certero, fue la construcción de la planta Santa María. Y el objetivo principal fue el suministro energético al ferrocarril de los Altos. Y ahí empieza como que esa historia, llamémosle así, entre comillas, más reciente en la generación energética. En la siguiente década, 1930, se construye la planta El Salto, sobre el río Michatoya, en la parte baja de la cuenca. Todo ello a cargo de la División de Electrificación, a cargo del Ministerio de Comunicaciones, previo a la creación del INDE en el año 1959. En la década de los 60 se construyen otras plantas. Cabe resaltar, ahí en ese tiempo se construye el Porvenir, en la cuenca del río Cabús. Asimismo, la planta Esclavos. Y a principios de los 70 se construye la planta Jorún Marinalá. En 1977 empieza la construcción de planta Chixoy, la cual termina en 1981. En la década de los 80 se construye la planta Huacapa. En este nuevo siglo, el siglo XXI, a principios, la planta Palín 2. Es como un poquito esa cronología en cuanto a las principales plantas hidroeléctricas en el país. Y en el siglo XX, las plantas del INDE. Y qué interesante saber cómo han ido evolucionando cada una de las plantas, ¿verdad? Porque vienen, pues, la más grande es la de Chixoy a nivel regional, ¿verdad? Y creo que esa parte es impresionante cómo el INDE ha estado invirtiendo y en la energía eléctrica durante décadas, ¿verdad? Sí, definitivamente es importante resaltar o hacer mención. En los años 50, 60 se inicia también lo que es el Plan Maestro de Electrificación y el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano, el cual la finalidad fue estimar el potencial de agua, de recursos hidráulicos que tenemos nosotros en las 38 cuencas del país. Entonces poder determinar ese balance hídrico y con base a ello saber cuánta agua teníamos para consumo humano, para riego, para electrificación. Y esto también le da origen a la red de estaciones que le comenté en un inicio, las estaciones hidrométricas y meteorológicas que datan de 1960. Y fue un proyecto, como su nombre lo dice, fue a nivel centroamericano. Y eso conllevó el estudio inicial de las cuencas. Guatemala estamos conformados en 3 vertientes. La vertiente que drena al Océano Pacífico, que tiene 18 cuencas. La vertiente que drena al Mar Caribe, son 10 cuencas. Ahí domina la cuenca del río Motagua. Y las cuencas que drenan al Golfo de México o el Océano Atlántico, que también son 10 cuencas. Y está presente la cuenca del río Chixoy en esta vertiente del Golfo de México. Más del 50% del territorio y por consiguiente de las aguas superficiales drenan hacia el territorio mexicano. Ese es un dato interesante. Entonces, en esa década se empieza ese estudio para llegar a conocer, a tener mayor certeza en cuanto a esa disponibilidad de recursos hidráulicos superficiales en el país. Excelente, es una información que vale oro. Creo que ahorita los guatemaltecos estamos interesados en saber qué es lo que nos provee el INDE, ¿verdad? Desde su empresa EG, y creo que ese camino de las hidroeléctricas y cómo las cuencas fueron conectadas para tener un circuito, ¿verdad? De energía, creo que ha sido importantísimo para la generación de energía en Guatemala. Así que hoy venimos a hacer una pausa, regresamos.
Estamos de regreso y estamos en una plática muy amena donde estamos conociendo una parte importante del INDE. Y quiero recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook y también en Instagram, y nos pueden encontrar como INDE Guate. Así que estamos contentos con esta gran compañía que tenemos el día de hoy. Y hablábamos detrás de cámaras sobre el proceso básico de la generación en las hidroeléctricas. ¿Puede contarnos sobre cómo es ese proceso? Sí, claro, Néstor. Antes del proceso, quiero resaltar, el aprovechamiento de los recursos hidráulicos tiene dos categorías, llamémosle así. Están aquellos aprovechamientos que son de uso consultivo y los que son de uso no consultivo. Dentro del uso no consultivo está precisamente la generación eléctrica con recursos hidráulicos. Entonces, lo principal acá es el estudio, como ya también lo conversábamos, el estudio, la delimitación de lo que es la cuenca hidrográfica. Esa cuenca hidrográfica es un área geográfica de análisis, de estudio y de planificación en el aprovechamiento de esos recursos hidráulicos. Como eje, tenemos la premisa de que ese aprovechamiento de los recursos hidráulicos sea desde un enfoque de uso sostenible y racional de los recursos naturales. Asimismo, reducir esos niveles de degradación dentro de un contexto de desarrollo sostenible. Entonces, el proceso de generación hidroeléctrica podemos decir que lo empezamos desde conocer la dinámica en el comportamiento de las principales variables en una cuenca. ¿Cuáles son esas principales variables? La lluvia, la humedad, el viento, que son variables que repercuten en cómo se comporta el escurrimiento superficial o los caudales en un río o afluente principal que va a ser objeto de estudio o de análisis para su aprovechamiento energético. Entonces, estudiamos cómo se comporta ese río de manera estacional en cada uno de los meses del año, en la temporada seca, en la temporada lluviosa, cómo responde a eventos de lluvia, cuál es el régimen en cuanto a los eventos extremos, cuando tenemos sequías, cuando tenemos crecidas o avenidas. Entonces, llegamos a tener definido lo que es el caudal de diseño para dimensionar todos los componentes en una planta hidroeléctrica. Ese caudal de diseño va a ser vital para dimensionar entonces las obras hidráulicas, la presa, el embalse, las obras de evacuación de excedencia, la conducción, si es un canal, una tubería, luego una chimenea de equilibrio, una tubería de presión hacia la casa de máquinas. ¿Sí? Entonces tenemos el agua embalsada, es un volumen de recurso que tenemos disponible, la cual va a ser conducida a través de un canal o tuberías hacia una casa donde van a estar ubicada la maquinaria electromecánica. Entonces, aprovechamos la energía que en principio es energía potencial del agua, la cual a través de su movimiento se transforma a energía cinética, y ya en casa de máquinas esta energía cinética se transforma a energía mecánica y por último a energía eléctrica, la cual es conducida hacia subestaciones y luego al Sistema Nacional Interconectado. Ese es como que ese proceso macro en la generación energética con recursos hidráulicos. Muy bien, excelente. Creo que esa parte es muchas personas detrás de esas conexiones, como prácticamente cuántas personas trabajan en esos procesos. Es una cantidad
significativa de trabajadores, desde los que están en el campo, en las cuencas, haciendo prácticas de conservación del suelo, monitoreando los ríos, los instrumentos de lluvia, la operación de los embalses, de las estructuras hidráulicas, y lo que corresponde a la operación, el mantenimiento de esa maquinaria electromecánica. Claro. Poder tenerla en condiciones que nos den una confiabilidad operativa, claro, eficiente. No, buenísimo, la verdad es que es impresionante. Yo estoy maravillado, me imagino que son miles de personas de las que están ahí trabajando y desde luego pues tienen que estar bien capacitados, estar siempre al día con cada una de esas instalaciones y siempre estar casi 24/7 controlando que no se vaya. Usted lo ha dicho, sí, este trabajo conlleva estar a tiempo completo, sí, pendiente de la evolución ante los distintos eventos meteorológicos. Guatemala y Centroamérica, por su posición geográfica, es muy susceptible a estos eventos meteorológicos. Tenemos ondas del este, ciclones, depresiones y otros eventos que pueden generarnos lluvias significativas en las cuencas hidrográficas. Y ahí estar siempre atento a la evolución de esas condiciones. Claro, y hay momentos en los cuales se complica un poco por el clima, pero siempre ustedes tienen como los controles adecuados para poder minimizar los riesgos, ¿verdad? Correcto, sí. La gran ventaja de GE es que conformamos un trabajo en equipo totalmente multidisciplinario, entonces con base a ello se van definiendo, analizando las condiciones, definiendo el estado y con ello tomando las acciones que correspondan, tanto acciones principalmente preventivas. Excelente. Y yéndonos a otro punto, ¿cómo qué instituciones tienen ustedes también relación, que tengan como un trabajo en equipo, o cuál es esa sinergia que ustedes tienen con otras instituciones? Sí, como EGE, como INDE, somos una institución que desempeña un rol vital a nivel de la nación. Tenemos interacción con diversas instituciones del Estado, principalmente con el Ministerio de Energía y Minas, con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quien es el ente regulador, principalmente la normativa de seguridad de presas. Todo lo concerniente a la operación de presas, instrumentación, inspecciones, monitoreo. El administrador del mercado mayorista, que es el ente que opera todo el sistema en tiempo real, con el ICIBUME. Es una relación antes de la creación del INDE con el ICIBUME. Siempre ha habido una relación de cooperación, porque el ICIBUME tiene una red de estaciones estatal que es similar a la que tenemos nosotros. O sea, como le dije también al principio, en Guatemala tenemos 2 redes estatales de instrumentación hidrometeorológica. Así también con otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, toda la normativa ambiental, estudios de impacto ambiental, diagnósticos, resoluciones, ampliaciones, con el Instituto Nacional de Bosques, principalmente en esa producción de plantas forestales que tenemos como INDE en los 13 viveros a nivel nacional, y que esto representa una producción de 3 millones de plantas anuales en promedio. Entonces son diversas las entidades, municipalidades también, que conforman parte de las cuencas de interés, asimismo con el sector académico, con universidades. Constantemente nos invitan a participar en talleres, en eventos científicos y académicos orientados al manejo sostenible de los recursos naturales en el país. Excelente, creo que ese es coadyuvar esos esfuerzos de cada institución y que el INDE también sea uno de los que va al frente. Creo que los guatemaltecos debemos de sentirnos orgullosos
de pues tener una empresa como el INDE, donde pues está preocupada por el medio ambiente, la generación de la energía eléctrica, y para que cada uno de los guatemaltecos pues tengan esa energía en su casa. Así que nos vamos a la pausa y regresamos en unos momentos. Regresamos a Conexión INDE, hablando aquí con el ingeniero. Nos la hemos pasado muy bien, creo que hemos llegado a conocer mucho más de EG, y creo que es una de las empresas que va también de la mano y saca adelante, ahí sí que el trabajo, como diríamos por aquí en el INDE. Creo que es importante saber que esa generación de energía, pues ahí tiene una gran arista, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues yo quiero hacerle otras preguntas que en su experiencia, en esos 17 años que ha tenido aquí en el INDE y en el G, ¿cuál ha sido como esa memoria memorable que usted se recuerde? ¿Alguna anécdota, algo que ha tenido? Bueno, qué decirle, Néstor, han sido varios, realmente, desde mi llegada aquí al INDE, a la institución. Nunca dejo de asombrarme de todo ese proceso complejo, macro, de generación energética, y a la vez ese componente tecnológico y el trabajo en equipo. Pero principalmente un momento memorable fue haber conocido, bueno, no solo la planta hidroeléctrica Chixoy, sino todo el complejo y toda la cuenca del río Chixoy. La cuenca del río Chixoy se origina en los Cuchumatanes. Ahí empieza todo el sistema de ríos que viene drenando de oeste a este en la República de Guatemala. Es un territorio enorme, de 5% a nivel nacional. Pues haber conocido esa complejidad en cuanto al clima, la diversidad biológica, el río Chixoy en su evolución desde la parte alta, la parte media, luego en el embalse y en casa de máquinas. Sí, fue bastante impresionante el tener ya ese conocimiento de este complejo hidroeléctrico. Posterior a ello, quizá otro momento sin duda alguna memorable es lo vivido durante la tormenta tropical Ágata en el 2010, que a la fecha sigue siendo el evento más extremo desde que se tienen registros en las estaciones, tanto en la cuenca del río Chixoy como en la cuenca del río Michatoya y las cuencas que drenan al Océano Pacífico. Fue impresionante realmente la cantidad de lluvia y los efectos en el incremento de los caudales que se dieron. Las crecidas fueron significativas, tanto en el caso de la cuenca del río Michatoya, en el área de Amatitlán, estuvimos fuera de línea por más de una semana por el asolvamiento que se dio durante ese evento. El incremento en el nivel del lago de Amatitlán durante esa tormenta, ese evento meteorológico. Bueno, previo a esta tormenta hubo otro momento que fue el efecto del fenómeno de remoción en masa o del derrumbe que se dio en Cerro Los Chorros, que está ubicado aguas abajo del puente tubería de planta Chixoy. Aunque ese evento fue en el año 2009 y la tormenta fue en el año 2010, el mayor efecto como INDE lo vimos nosotros en el año 2010, porque todo ese material que había quedado depositado en las laderas a consecuencia de las lluvias se movilizó y se depositó en el cauce principal. ¿Y qué sucedió? Fue formando un dique natural y se fue incrementando el nivel del río hasta alcanzar niveles muy cercanos al puente tubería, con un riesgo eminente, y en ese momento pues tuvo que aplicarse medidas preventivas y correctivas. Pero son varios momentos memorables que puedo ir enumerándole, tanto en la parte técnica como en la parte también, llamémosle así,
científica, donde he tenido la oportunidad de participar y representar al INDE tanto nacional como internacionalmente. Excelente. Y hablando ya de manera personal, ¿qué es lo que más le ha gustado de su trabajo? Definitivamente el contacto con los compañeros que están allá en el campo es de gran valor. Claro. El bloqueo nos provee, los insumos que nos provee para que nosotros podamos hacer las proyecciones, estimaciones en cuanto a la disponibilidad de los recursos hidráulicos superficiales para ser empleados en generación hidroeléctrica. Realmente lo que más me gusta en el INDE hoy en día es ser un planificador del agua que tenemos en nuestros ríos y en los embalses. Poder calcular en tiempo real, llamémosle así, en tiempo presente, la cantidad de agua y estimar en un corto, mediano y largo plazo cuánta agua vamos a disponer y ese volumen de recursos, poder utilizarlo de forma óptima y sostenible para la generación energética. Con eso, como eje, contribuir al desarrollo sostenible de esa generación, tener un impacto positivo en la matriz energética a nivel nacional y que ésta pues responda a esa demanda creciente de todos los guatemaltecos. Y definitivamente pues ser un planificador hidráulico e integrar ese trabajo en equipo con otros compañeros que son especialistas en cada una de esas aristas que conlleva la generación hidroeléctrica. Creo que como resumen, ¿verdad? Son un gran equipo que tienen esa pasión para poder pues ejecutar el trabajo y la generación de energía eléctrica con pasión, ¿verdad? Y creo que EGE pues es de esas empresas que no deben de faltar pues las personas, ¿verdad? Que son las que generan esas oportunidades también para llevar la energía eléctrica a todo el país, a toda Guatemala y creo que es importante resaltar esa parte humana que usted ha tenido dentro del INDE, dentro de EGE, y creo que las conclusiones generales de este espacio, de este podcast, a los guatemaltecos, creo que es parte importante para poder llevar ese vínculo y que conozcan que el INDE es suyo, ¿verdad? Y un mensaje que quiera dar a los guatemaltecos de cómo el INDE, EGE, cómo es que desde su corazón, ¿verdad? Sí. Bueno, básicamente decirle a los guatemaltecos, como usted bien lo dijo, el INDE es de todos, es de la población, y nosotros como técnicos acá, que estén seguros de que hacemos el mejor esfuerzo en cuanto a esa planificación de los recursos naturales con que cuenta el país. Tener esa planificación de los recursos hidráulicos, ir también avanzando, investigando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, y todo ello pues, nos hace más eficiente y que esto se repercuta en ese desarrollo sostenible energético y llegar a alcanzar realmente la seguridad energética que tanto deseamos a nivel Guatemala. Excelente, ingeniero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Conexión INDE. Así que recuerden, estamos en TikTok, en X, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Se pueden suscribir, síganos y estamos para servirles desde el INDE. Así que hasta la próxima.